La justicia en México ha sido cuestionada una y otra vez. Corrupción, pactos secretos, jueces que favorecen al crimen y expedientes que se esfuman en la opacidad. Pero hay momentos en los que esa maquinaria podrida se encuentra de frente con alguien dispuesto a exponerla sin miedo. Así ocurrió cuando Omar García Harfuch, reconocido por su firmeza contra el crimen organizado, protagonizó uno de los episodios más impactantes de los últimos años, el arresto en vivo de una jueza que, tras años de sospechas y favores a narcotraficantes, quedó al descubierto frente a cámaras, testigos y un país entero que no podía creer lo que estaba viendo. Lo que parecía un operativo más, en el que se buscaba dar un golpe a las redes de corrupción judicial, terminó revelando algo mucho más profundo, una red de complicidades que iba más allá de los tribunales, alcanzando a políticos, empresarios y figuras con poder suficiente para manipular la ley a su antojo. El momento del arresto fue histórico, pero lo que vino después dejó a todos en shock. Expedientes secretos, testigos protegidos que señalaban nombres inesperados, y la figura de un misterioso personaje que conectaba el poder judicial con los cárteles, una historia digna de película, pero que ocurrió frente a los ojos de un país cansado de la impunidad. Quédate hasta el final, porque aquí descubrirás cómo se gestó este operativo, que encontró Harfuch al capturar a la jueza y por qué este caso marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. Y antes de continuar, recuerda, tu apoyo es fundamental para que estas investigaciones sigan llegando a más personas. Dale like a este video. Y suscríbete al canal. Los antecedentes de la jueza, una trayectoria marcada por la sombra. La jueza Mariana Soria, nombre que resonaría en todos los titulares después de su arresto, no era una desconocida en el ámbito judicial. Su carrera comenzó con un perfil bajo, ascendiendo lentamente entre juzgados locales hasta llegar a ocupar un cargo en uno de los tribunales más estratégicos de la capital. Su reputación inicial era la de una mujer disciplinada, capaz de manejar expedientes complejos y de imponer autoridad en la sala. Una figura respetada, pero temida. Durante años, Soria cultivó una imagen de profesionalismo. En público, se presentaba como defensora del Estado de Derecho, en privado, sin embargo, las sospechas comenzaron a acumularse. Abogados, periodistas y hasta algunos de sus propios colegas comentaban en voz baja que sus resoluciones judiciales parecían beneficiar de manera sistemática a ciertos grupos criminales. Casos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada terminaban, misteriosamente, con sentencias favorables a los acusados o con la liberación inmediata de detenidos. Expedientes que despertaron dudas. Entre los expedientes más polémicos estaba la liberación de 3 operadores de un conocido cártel que habían sido detenidos con armas y drogas en flagrancia. En cuestión de días, Soria dictó que las pruebas eran insuficientes y ordenó su liberación. Ese mismo patrón se repitió en otros casos. Procesos que se alargaban indefinidamente hasta prescribir. Testimonios de testigos protegidos declarados no válidos. Evidencias clave excluidas por errores de procedimiento. Cada decisión parecía un favor más hacia las redes criminales, pero ninguna denuncia prosperaba. Su poder dentro del tribunal la blindaba, y quienes intentaban cuestionarla terminaban aislados o intimidados. Las sospechas se convierten en investigación. La acumulación de irregularidades llamó la atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bajo la dirección de Omar García Harfuch, se abrió un expediente paralelo para seguir de cerca los movimientos de Soria. No se trataba solo de revisar sentencias, el equipo especial rastreó sus finanzas, sus propiedades y sus relaciones personales. Pronto comenzaron a aparecer señales claras, depósitos bancarios en cuentas vinculadas a familiares, compras de bienes de lujo que superaban por mucho su salario oficial y viajes constantes a destinos conocidos como refugios de capós. El círculo cerrándose. Cada hallazgo reforzaba la sospecha de que Soria no actuaba sola. Detrás de ella había una red de complicidad que incluía abogados, intermediarios y operadores financieros. La jueza era el rostro visible de una maquinaria mucho más amplia que convertía la justicia en mercancía al servicio del mejor postor. Un caso que no podía esperar más. Cuando las pruebas fueron suficientes, Harfuch tomó la decisión, era momento de actuar. La captura de una jueza en funciones no era un paso menor, implicaba desafiar a un sistema acostumbrado a protegerse a sí mismo. Pero el riesgo valía la pena. Exponerla no solo significaba hacer justicia, sino enviar un mensaje contundente: la corrupción no podía seguir siendo intocable en México. El operativo,
planear la caída de una jueza. Capturar a una jueza en funciones no era una operación cualquiera. A diferencia de un capo o de un sicario, el arresto de Mariana Soria implicaba desafiar al mismo sistema judicial que debía garantizar la legalidad del proceso. Por eso, Omar García Harfuch y su equipo sabían que cada movimiento debía estar milimétricamente calculado. El riesgo de lo público. La decisión de hacerlo en vivo no fue casualidad. Durante meses, las autoridades habían observado cómo expedientes enteros contra criminales se desmoronaban gracias a las resoluciones de Soria. Si el operativo se hacía en secreto, existía el riesgo de que jueces aliados o funcionarios corruptos intervinieran para liberarla en cuestión de horas. La transparencia se convirtió en la mejor arma, exponerla frente a cámaras, periodistas y testigos aseguraba que el proceso no pudiera ser borrado por la vía administrativa. El diseño del operativo. El plan fue diseñado en 3 fases. 1. Confirmación del lugar y la hora. Soria asistiría a un evento público en el tribunal donde participaría como ponente en una mesa de debate sobre seguridad. 2. Despliegue encubierto. Agentes vestidos de civil se infiltraron en la audiencia, mientras equipos tácticos permanecían en las afueras del edificio. 3. Ejecución en vivo. Una vez concluida su participación, Harfuch daría la orden para que se realizara la detención frente a todos los presentes, incluyendo medios de comunicación invitados. Los cálculos políticos. La operación no solo era arriesgada en términos de seguridad, también lo era políticamente. Detener a una jueza en funciones podía interpretarse como un acto de intimidación judicial si no existían pruebas sólidas. Por eso, la Fiscalía preparó un expediente robusto con evidencias financieras, testimonios y grabaciones que demostraban sus vínculos con el narco. El objetivo era claro, que el arresto no dejara lugar a dudas sobre la legitimidad del proceso. La tensión previa. En los días previos, la tensión era palpable. Harfuch sabía que la noticia del operativo podría filtrarse y arruinar meses de trabajo. Se limitó la información a un círculo muy reducido de confianza, y los agentes participantes recibieron instrucciones claras, actuar con firmeza, pero sin provocar violencia innecesaria. El momento debía ser contundente y simbólico, demostrar que la justicia podía, por una vez, alcanzarse frente a los ojos de la nación. El día del arresto. El tribunal estaba lleno. Periodistas, funcionarios y estudiantes de derecho asistieron al evento sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Mientras Soria hablaba con tono solemne sobre la importancia de la independencia judicial, Harfuch observaba desde el fondo de la sala, esperando el momento preciso para dar la señal. La escena estaba lista para lo que sería uno de los arrestos más impactantes en la historia reciente de México. El arresto en vivo, un momento que marcó historia. La sala del tribunal estaba cargada de solemnidad. Funcionarios, académicos y periodistas escuchaban con atención el discurso de la jueza Mariana Soria, quien hablaba con seguridad sobre la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Nadie en ese recinto sospechaba que en cuestión de minutos se convertiría en protagonista de uno de los episodios más impactantes de la historia judicial mexicana. El momento de la señal. Cuando Soria concluyó su intervención, los asistentes comenzaron a aplaudir. Fue entonces cuando Omar García Harfuch, desde el fondo de la sala, hizo una leve señal con la mano. De inmediato, los agentes encubiertos se pusieron en movimiento. 2 se acercaron a los costados de la jueza mientras otro bloqueó la salida principal. El murmullo se extendió entre los presentes, que primero pensaron que se trataba de un protocolo de seguridad, hasta que escucharon las palabras que helaron la sala. Mariana Soria queda detenida por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, cohecho y encubrimiento. La reacción en la sala. El ambiente se transformó de inmediato. Algunos asistentes se levantaron incrédulos, otros comenzaron a grabar con sus teléfonos. La propia jueza intentó mantener la compostura, pero su rostro reflejaba sorpresa y enojo. Entre los murmullos se escuchaban frases como: "No puede ser, es una jueza. Esto es histórico". Los periodistas, atónitos, comenzaron a transmitir en vivo lo que ocurría. Las cámaras captaron cada detalle, las manos de Soria siendo esposadas, su intento por reclamar inocencia y la firmeza de los agentes que la escoltaban fuera de la sala. El impacto mediático inmediato.
En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en televisión y redes sociales. Los titulares eran contundentes. Arrestan en vivo a jueza acusada de liberar a narcos. Operativo histórico encabezado por Arfuch sacude al Poder Judicial. Corrupción al descubierto, cae jueza en plena audiencia pública. La noticia recorrió el país como un rayo. Miles de usuarios compartieron los videos en redes sociales, generando un debate inmediato sobre el alcance de la corrupción en el Poder Judicial. El mensaje a la nación. El arresto no fue solo un acto judicial, fue un espectáculo político y mediático calculado para enviar un mensaje contundente. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudadanía veía como una figura del Poder Judicial, históricamente intocable, era expuesta y detenida frente a todos. El efecto fue inmediato, esperanza en algunos sectores, indignación en otros, pero sobre todo la sensación de que se había cruzado un umbral que ya no tenía regreso. Un golpe a la impunidad. El arresto en vivo de Mariana Soria marcó un antes y un después. No solo mostró la valentía de llevar la justicia hasta donde nunca había llegado, sino que también abrió la puerta a una serie de revelaciones que sacudirían aún más al país. Porque lo encontrado tras su captura era mucho más perturbador de lo que nadie imaginaba. Las primeras investigaciones, el hilo de una red poderosa. El arresto en vivo de la jueza Mariana Soria fue apenas el inicio de una investigación mucho más compleja. Una vez bajo custodia, las autoridades se movieron con rapidez para asegurar sus oficinas, propiedades y dispositivos electrónicos. Lo que descubrieron en los primeros días confirmó que no se trataba de un caso aislado, sino de un entramado cuidadosamente tejido entre crimen organizado y poder judicial. Documentos comprometedores. En su despacho fueron halladas carpetas ocultas en un compartimento detrás de un librero. Entre ellas había expedientes incompletos, resoluciones firmadas de manera anticipada y notas manuscritas que parecían instrucciones de terceros. Algunas hojas estaban marcadas con iniciales que, al cotejarse con archivos de inteligencia, correspondían a líderes de células criminales conocidos por su historial violento. Cada carpeta era una ventana a la forma en que la jueza manipulaba los casos para garantizar beneficios a los cárteles. Dispositivos electrónicos. Los peritos también aseguraron 2 teléfonos encriptados y una computadora portátil. En ellos se encontraron correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban comunicaciones directas con abogados ligados al narco. Un correo, fechado apenas semanas antes de su arresto, contenía la instrucción clara: el detenido debe salir en menos de 48 horas. Ajustar el expediente. La firma digital correspondía a un intermediario con vínculos directos con un cártel. Los testimonios iniciales. Tras el arresto, 2 secretarias del tribunal decidieron romper el silencio y solicitaron protección como testigos. Sus declaraciones fueron reveladoras, confirmaron que Mariana Soria recibía sobres con dinero en efectivo al final de cada semana, entregados por mensajeros que nunca pasaban por los filtros oficiales. Además, detallaron cómo la jueza daba instrucciones específicas para manipular expedientes, desde ordenar que ciertas pruebas fueran extraviadas, hasta exigir que testigos protegidos no fueran citados en audiencias clave. La red de complicidades. Con estas primeras pruebas, los investigadores comenzaron a trazar un mapa de conexiones. No era solo Mariana Soria, detrás de ella se encontraban abogados, empresarios y funcionarios dispuestos a colaborar para mantener la maquinaria funcionando. Cada pieza revelada sumaba a la hipótesis de que la jueza era solo la cara visible de una estructura mucho más amplia que convertía la justicia en mercancía. Arfuch lo declara públicamente. En una rueda de prensa, Omar García Arfuch expuso los primeros hallazgos. Mostró imágenes de los documentos incautados y explicó que las pruebas confirmaban lo que por años había sido un secreto a voces: jueces al servicio del narco. Su mensaje fue contundente: la corrupción judicial no será más un refugio para criminales. Este caso es solo el inicio. El arresto había sido impactante, pero lo descubierto después comenzaba a desatar un escándalo que pondría en jaque a las instituciones del país. Los nombres detrás de la jueza, una red que alcanzaba el poder. El arresto de Mariana Soria ya había sacudido al país, pero lo más explosivo estaba por venir. Con cada documento revisado, con cada testimonio nuevo, la investigación revelaba que la jueza no actuaba en solitario.
Era apenas una pieza en un tablero mucho más amplio, un engranaje dentro de una maquinaria de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Los políticos señalados. Los correos y registros financieros encontrados en la computadora de Soria incluían referencias directas a funcionarios en activo. Entre ellos figuraban al menos 2 legisladores locales y un exfuncionario federal que había ocupado un cargo estratégico en materia de seguridad. Los mensajes hablaban de favores procesales, de recomendaciones para liberar a determinados detenidos y de presiones para archivar investigaciones sensibles. Cada referencia era una señal inequívoca de que existía una protección política deliberada hacia el crimen organizado. ¿Los empresarios fantasma? La revisión de transferencias bancarias llevó a otro hallazgo clave: varias empresas de reciente creación, con direcciones inexistentes, habían depositado cantidades millonarias a cuentas vinculadas con la jueza. Estas compañías eran utilizadas como fachadas para lavar dinero del narco. Detrás de ellas se encontraban empresarios que, en público, se presentaban como filántropos y promotores culturales, pero que en realidad actuaban como operadores financieros del crimen. Los intermediarios del dinero. El rompecabezas se completó con la identificación de varios abogados y contadores que actuaban como intermediarios. Su papel era clave: llevaban maletines con efectivo, manipulaban escrituras para ocultar propiedades y negociaban directamente con jueces y magistrados dispuestos a vender sentencias. Uno de ellos, conocido por su vida ostentosa, quedó registrado en videos entregando sobres a personal del tribunal. Estas imágenes se convirtieron en prueba irrefutable de cómo funcionaba la red. Una red que alcanzaba a todos. Con estos hallazgos, quedó claro que Mariana Soria no era más que la punta del iceberg. La corrupción se extendía hacia múltiples frentes. El político, donde se pactaban favores y silencios. El financiero, donde se lavaban millones disfrazados de inversiones. El judicial, donde sentencias eran dictadas al servicio del narco. Un golpe a la confianza institucional. La revelación de estos nombres generó una tormenta política inmediata. Los medios hablaban de una lista negra que podía sacudir a todo el sistema. Las portadas eran claras. Red de corrupción judicial alcanza a políticos y empresarios. Jueza arrestada destapa vínculos con el poder. La investigación ya no se trataba solo de Mariana Soria, se había convertido en un escándalo nacional que ponía en evidencia la magnitud del problema. La reacción de las élites y la tormenta política. La exposición de políticos, empresarios y operadores financieros vinculados a la red de corrupción de Mariana Soria provocó una sacudida inmediata. El país entero seguía con atención cada nueva revelación, mientras las élites aludidas intentaban contener el escándalo que amenazaba con arrastrarlos. Los políticos a la defensiva. Los legisladores señalados negaron categóricamente cualquier relación con la jueza. Uno de ellos convocó a una conferencia de prensa para declararse víctima de una campaña de difamación, mientras otro pidió licencia temporal para defender su honor. Sin embargo, los correos y transferencias presentados por la Fiscalía hablaban por sí solos, y la opinión pública los colocaba ya en el banquillo de los acusados. La oposición aprovechó la coyuntura para exigir auditorías a todo el sistema judicial y acusar al gobierno de haber permitido que la red operara durante años. Los empresarios implicados. Los empresarios fachada, acostumbrados a moverse en las sombras, también fueron alcanzados por el escándalo. Algunos huyeron del país en cuestión de días, mientras otros contrataron despachos legales para blindarse de órdenes de aprehensión. La opinión pública, sin embargo, los señalaba como parte de la maquinaria que enriquecía a los cárteles mientras aparentaban ser respetables promotores sociales. La presión social crece. En las calles, colectivos ciudadanos organizaron marchas y vigilias frente a los tribunales. Pancartas con frases como: "La justicia no se vende". "Narcojueces fuera del poder". "Ximena y José no murieron en vano". Reflejaban la indignación acumulada por años de corrupción. Las redes sociales amplificaban la presión, miles de usuarios exigían nombres, castigos y reformas profundas. El caso ya no era un expediente judicial, era un símbolo de la lucha contra la impunidad. Harfuch frente a la tormenta. En medio de la presión, Omar García Harfuch se convirtió en la figura central. No solo por encabezar el operativo, sino por su postura firme frente a los intentos de frenar la investigación.
A pesar de recibir presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio, sostuvo que el caso llegaría hasta las últimas consecuencias. Su frase más repetida en entrevistas fue: "Este no es un ataque a la justicia, es una defensa de la justicia real". Un punto de no retorno. El escándalo alcanzó tal magnitud que ya no podía ser contenido. Cada nombre revelado, cada empresa expuesta y cada funcionario señalado aumentaba la indignación ciudadana. El país estaba ante un punto de no retorno, o el caso se convertía en un verdadero parteaguas, o sería recordado como otra oportunidad perdida. La investigación se intensifica, el enigma del intermediario. Con el arresto de Mariana Soria y la exposición de políticos y empresarios involucrados, la investigación parecía haber alcanzado su punto más alto. Sin embargo, conforme los investigadores avanzaban, nuevas pruebas comenzaron a dibujar la silueta de un personaje aún más inquietante, un intermediario invisible que actuaba como puente entre jueces corruptos y cárteles. El nombre que aparece en todos lados. En correos, notas manuscritas y grabaciones, se repetía una referencia: Leo S., o simplemente, Soto. Al principio parecía un nombre irrelevante, pero pronto se convirtió en la clave. Cada negociación mencionaba a este intermediario como el encargado de coordinar pagos, garantizar favores judiciales y mantener la comunicación entre capós y magistrados. Nadie tenía un rostro claro, pero su sombra aparecía en todos los expedientes. Los hallazgos más sorprendentes. Entre los hallazgos más reveladores estaba una serie de transferencias millonarias trianguladas a través de cuentas en el extranjero. Todas llevaban finalmente a un fideicomiso controlado por Leo Soto, un personaje que no figuraba en el padrón de empresarios, abogados o funcionarios. Era como si se tratara de un fantasma, alguien que operaba desde la clandestinidad. Los investigadores descubrieron también audios en los que capós daban instrucciones claras. Habla con Soto, él arregla con la jueza. Si Soto lo confirma, el detenido sale libre. Ese nivel de confianza lo colocaba como pieza estratégica en la red. Un intermediario inalcanzable. El gran problema era que, pese a las pruebas indirectas, nadie lograba ubicar físicamente a Leo Soto. No había fotografías recientes, domicilios oficiales ni registros laborales. Era un hombre de las sombras, protegido por una red tan amplia que parecía intocable. Incluso dentro de los expedientes oficiales, su nombre aparecía tachado, como si alguien hubiera intentado borrarlo del mapa institucional. Harfuch lo confirma. En una declaración pública, Harfuch reconoció la existencia de este misterioso personaje. Lo definió como el engranaje más peligroso de la red, alguien que no disparaba armas ni dictaba sentencias, pero que con un solo movimiento podía liberar criminales y hundir investigaciones enteras. La mención oficial de Soto generó un nuevo impacto mediático. ¿Cómo era posible que durante años un personaje así hubiera operado a plena vista y nadie lo hubiera detenido? Un nuevo enemigo a vencer. La captura de Mariana Soria había sido solo el inicio. Ahora, el verdadero reto estaba en desentrañar la identidad y el paradero de Leo Soto, un hombre que representaba la síntesis perfecta de corrupción, impunidad y poder criminal. El país entendió entonces que el arresto de la jueza no era el final del caso, sino la apertura de una nueva batalla contra un enemigo mucho más escurridizo. La cacería de Leo Soto, el fantasma detrás de la corrupción. Tras la detención de Mariana Soria, el nombre de Leo Soto se convirtió en prioridad máxima para los equipos de inteligencia. Todos coincidían en lo mismo: él era la pieza que faltaba para entender cómo se sostenía la red de corrupción que había permitido la liberación de criminales durante años. Un fantasma bien protegido. Localizarlo resultó un desafío monumental. No existían fotografías actuales, sus documentos oficiales parecían borrados y en los registros civiles aparecía con identidades contradictorias. Algunos lo describían como abogado retirado, otros aseguraban que era empresario con negocios en el extranjero. Pero lo cierto era que nadie podía confirmar su rostro ni su paradero. La protección que recibía era prueba de su relevancia. Soto no necesitaba exponerse en público, su poder residía en moverse entre expedientes, cuentas bancarias y llamadas encriptadas. Estrategias de inteligencia. El equipo de Harfuch diseñó varias líneas de investigación. 1. Rastreo financiero. Se analizaron transferencias sospechosas ligadas a fideicomisos en Panamá y cuentas en España.
Todas convergían en firmas controladas por Soto. 2. Red de contactos. Se identificaron abogados y jueces que lo mencionaban en conversaciones privadas, describiéndolo como el hombre que decide. 3. Intervenciones telefónicas. Aunque no aparecía directamente en las llamadas, su nombre surgía en clave, el señor de las llaves, o el contacto de arriba. Cada hallazgo acercaba más el cerco, pero también confirmaba que Soto era un estratega que sabía cómo desaparecer cuando la presión aumentaba. La indignación social crece. Cuando el nombre de Leo Soto comenzó a circular en medios, la indignación ciudadana explotó. Si atraparon a la jueza, ¿por qué no han atrapado al que la dirigía? No basta con peones, queremos al verdadero jefe. Las calles volvieron a llenarse de marchas, esta vez con pancartas que pedían directamente la captura de Soto. El caso había dejado de ser un asunto judicial para transformarse en una causa nacional, un símbolo de la lucha contra la corrupción estructural. Harfuch lo define como prioridad. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch fue contundente. El arresto de Mariana Soria reveló la podredumbre del sistema, pero la red no puede entenderse sin Leo Soto. Mientras él siga libre, la justicia seguirá en deuda con las víctimas. Un nuevo capítulo en la lucha. Con esas palabras, Harfuch encendió aún más la expectativa. La ciudadanía sabía que Soto representaba algo más que un intermediario, era el símbolo de un sistema donde la corrupción y el crimen se daban la mano. La cacería estaba en marcha, y el país entero esperaba el momento en que aquel fantasma finalmente saliera a la luz. Los primeros intentos por atrapar a Leo Soto. La identificación de Leo Soto como pieza clave en la red de corrupción judicial puso a todo el aparato de seguridad en movimiento. Sin embargo, atraparlo resultó mucho más difícil de lo previsto. Los primeros intentos no solo fracasaron, sino que dejaron en evidencia hasta qué punto su red de protección se extendía por dentro y fuera de las instituciones. El primer operativo frustrado. El equipo de Harfuch montó un dispositivo en una lujosa residencia ubicada en las afueras de Querétaro. Informantes aseguraban que Soto la utilizaba como centro de reuniones discretas. Durante días, agentes encubiertos vigilaron el lugar, registrando entradas y salidas de vehículos de alta gama. La madrugada en que se dio la orden de irrumpir, la casa estaba vacía. Soto se había marchado apenas horas antes, llevándose documentos y equipos electrónicos. El detalle más inquietante fue que, al revisar el lugar, encontraron rastros de vigilancia interna, cámaras instaladas estratégicamente para detectar movimientos externos, como si supiera de antemano que lo seguían. Filtraciones desde adentro. Lo ocurrido en Querétaro no fue casualidad. Las investigaciones posteriores confirmaron que alguien dentro de las instituciones había filtrado información sobre el operativo. No era la primera vez, al menos 2 cateos previos también habían fracasado por razones similares. Esto confirmó lo que muchos temían: Soto tenía ojos y oídos dentro del gobierno, personas dispuestas a protegerlo a cambio de sobornos o favores futuros. Un segundo intento fallido. Semanas después, un informante en el norte del país señaló que Soto viajaría en secreto hacia la frontera. Se montó un operativo en carreteras y aeropuertos de la zona, pero nuevamente el intermediario desapareció sin dejar rastro. El análisis de cámaras de peaje mostró que había cambiado de vehículo en varias ocasiones, utilizando autos clonados con placas falsas. Su habilidad para evadir la vigilancia era digna de un capo de alto nivel. Estos fracasos dejaron claro que Soto no era un operador cualquiera. Su red de protección incluía funcionarios corruptos que filtraban información, empresarios que facilitaban casas y vehículos, abogados que manipulaban documentos oficiales, y hasta contactos en aerolíneas privadas dispuestos a encubrir sus traslados. En declaraciones a la prensa, Harfuch reconoció las dificultades. No se trata de un delincuente común. Soto es un estratega con acceso a recursos y protección institucional. Pero tarde o temprano, vamos a cerrar el cerco. La frustración de los primeros intentos no debilitó la investigación. Al contrario, la fortaleció. Cada error revelaba con mayor claridad el tamaño de la red que mantenía en libertad al intermediario más poderoso del narco en el sistema judicial. Después de los primeros intentos fallidos para atrapar a Leo Soto, Omar García Harfuch y su equipo entendieron que seguir usando los métodos convencionales solo beneficiaba al enemigo. Cada filtración,
Cada movimiento anticipado por Soto demostraba que se enfrentaban a un adversario con recursos ilimitados y conexiones profundas en el aparato estatal. Era momento de rediseñar toda la estrategia. El primer cambio fue reducir al mínimo el círculo de confianza. Solo un grupo selecto de agentes conocía los planes en tiempo real, mientras el resto recibía información fragmentada para evitar filtraciones. Además, se establecieron operativos, espejo, dispositivos ficticios diseñados para confundir a quienes alertaban a Soto desde dentro. Por primera vez, la cacería de un intermediario se trataba como la de un capo de alto perfil. El segundo cambio fue el despliegue de herramientas tecnológicas. Drones encubiertos capaces de vigilar zonas urbanas sin ser detectados. Intervenciones digitales con apoyo internacional, que permitieron rastrear dispositivos satelitales usados por la red de Soto. Algoritmos de patrones financieros, que identificaban transferencias sospechosas incluso cuando eran trianguladas en el extranjero. Con estos recursos, se empezó a trazar un mapa mucho más preciso de los movimientos del intermediario. El paso más arriesgado fue infiltrar a un agente en los círculos de confianza de Soto. Presentado como contador experto en lavado de dinero, este agente comenzó a participar en reuniones con operadores menores, logrando obtener detalles cruciales sobre rutas de traslado y refugios temporales. Su información permitió descartar pistas falsas y acercar cada vez más el cerco. Mientras tanto, la sociedad mantenía viva la exigencia. En redes sociales, hashtags como #CAE Soto ya y #Justicia para México eran tendencia constante. En las calles, colectivos civiles organizaban foros y manifestaciones donde exigían la captura inmediata. El rostro de Soto, aunque aún difuso para muchos, se convirtió en símbolo de la corrupción estructural. Su nombre era sinónimo de impunidad, y cada día que pasaba sin su arresto aumentaba la presión sobre las autoridades. En una entrevista televisiva, Harfuch lanzó una frase que se volvió viral. Puede esconderse de nosotros, pero no puede esconderse de México. Soto caerá, y caerá pronto. Esa declaración, respaldada por la estrategia rediseñada, devolvió a la ciudadanía la confianza en que la justicia podía prevalecer incluso frente a un enemigo tan protegido. Tras meses de trabajo silencioso, los investigadores finalmente lograron lo que parecía imposible, localizar uno de los refugios principales de Leo Soto. No se trataba de una casa de seguridad cualquiera, sino de un complejo diseñado específicamente para esconderlo del ojo público. La propiedad estaba ubicada en una zona boscosa del Estado de México, lejos de las miradas indiscretas. Desde el aire, parecía una simple cabaña de descanso, pero al inspeccionarla con drones y cámaras de largo alcance, se reveló su verdadera naturaleza. Accesos subterráneos conectados a túneles de escape. Vigilancia con cámaras térmicas ocultas en los árboles. Señales de bloqueo de telecomunicaciones para evitar rastreos. Todo indicaba que Soto había invertido millones para garantizar su invisibilidad. Fue el agente encubierto, infiltrado como supuesto contador, quien entregó el dato definitivo. Durante una reunión con operadores menores, escuchó que el jefe se encontraba refugiado en un sitio conocido como el Robledal, un nombre en clave que coincidía con la descripción del complejo. La información fue validada al cruzarla con transferencias financieras que habían pagado remodelaciones recientes en esa propiedad. Con la ubicación confirmada, Harfuch ordenó diseñar un operativo de precisión. El objetivo era capturarlo vivo para exponer toda la red de corrupción que representaba. La estrategia incluyó un cierre total de caminos en un radio de 10 kilómetros. Equipos tácticos especializados en túneles y rescates subterráneos. Unidades aéreas para impedir fugas en helicóptero o avionetas privadas. La operación debía ser rápida, silenciosa y contundente. El mayor riesgo seguía siendo una posible filtración desde dentro de las instituciones. Para evitarlo, el círculo de conocimiento del operativo fue mínimo. Incluso algunos mandos de alto rango desconocían la fecha exacta. La orden fue clara: cualquiera que filtre esta información se convierte en cómplice de Soto. Aunque el operativo aún no se ejecutaba, la presión mediática crecía. Los noticieros especulaban sobre la inminente captura, mientras las redes sociales alimentaban teorías y expectativas. Soto ya no era solo un intermediario corrupto, se había convertido en el enemigo público número 1. El escenario estaba listo.
Tras meses de persecución, México estaba a punto de presenciar el desenlace de la cacería más simbólica contra la corrupción en la historia reciente. La madrugada elegida para el operativo estaba envuelta en un silencio calculado. Tras meses de fracasos, filtraciones y persecución, el equipo de Omar García Harfuch estaba listo para ejecutar el golpe más esperado, la captura de Leo Soto, el intermediario que había tejido la red más sofisticada de corrupción entre jueces y narco. A las 3 horas, un convoy de vehículos tácticos avanzó sin luces por caminos secundarios hacia la zona boscosa de El Robledal. Los drones ya sobrevolaban el área, transmitiendo imágenes en tiempo real al centro de mando. El complejo aparecía tranquilo, con apenas 2 luces encendidas en el interior. Los equipos se dividieron en 3 grupos. 1. Unidad Alfa, encargada de tomar la entrada principal. 2. Unidad Beta, desplegada en los túneles subterráneos. 3. Unidad Gamma, lista para asegurar la zona aérea y perimetral. A las 3:27, se dio la orden. Una explosión controlada derribó la puerta reforzada de la cabaña. Los agentes ingresaron en formación, mientras otros descendían por los accesos subterráneos. En cuestión de segundos, la calma del refugio se transformó en un caos. Soto intentó huir por uno de los túneles, acompañado de 2 escoltas armados. Pero el cerco estaba cerrado, la unidad Beta ya lo esperaba al otro lado. Tras un breve enfrentamiento, los escoltas fueron neutralizados y Soto quedó reducido. Las imágenes transmitidas en directo al centro de mando mostraban a un hombre de mediana edad, con cabello canoso y rostro endurecido por la tensión. No era el fantasma indetectable que habían perseguido durante meses, sino un individuo sorprendido por la precisión del operativo. Con chaleco antibalas y esposas en las muñecas, Leo Soto fue sacado de su guarida. El silencio de la madrugada fue interrumpido por la frase que marcaba el final de la cacería. Objetivo asegurado. Soto está bajo custodia. La noticia estalló en los medios antes de que amaneciera. Los noticieros de la madrugada interrumpieron transmisiones para anunciar la captura, mientras en redes sociales el nombre de Soto se volvía tendencia mundial. Cae Leo Soto, el hombre que movía los hilos de jueces y narco. Operativo histórico de Harfuch desmantela red de corrupción. El fantasma de la justicia al fin tiene rostro. Para la ciudadanía, la captura no era solo el fin de un fugitivo, sino el derrumbe de un mito. El hombre que parecía intocable, el intermediario que durante años había manejado millones y manipulado sentencias, estaba ahora esposado frente a las cámaras. El país entero comprendió que se había cruzado una línea, la corrupción podía ser enfrentada y los intocables podían caer. La captura de Leo Soto marcó un punto de inflexión en la investigación, pero lo más impactante ocurrió después, sus primeras declaraciones bajo custodia. Lejos de guardar silencio, Soto comenzó a hablar, revelando secretos que dejaron en shock incluso a los investigadores más experimentados. Durante las primeras 48 horas, Soto se mostró sereno, incluso desafiante. Sin embargo, frente a la contundencia de las pruebas financieras y los audios que lo vinculaban, cambió de estrategia. Si yo caigo, no pienso hacerlo solo, habría dicho a los agentes. Con esa frase, comenzó a describir cómo había operado durante años como intermediario entre jueces y cárteles, asegurando que sus contactos incluían magistrados, legisladores y empresarios de alto perfil. Soto entregó un listado de jueces y magistrados que, según él, habían recibido sobornos para liberar criminales, archivar expedientes o manipular pruebas. La lista incluía al menos a 10 jueces en funciones y a varios retirados que seguían influyendo en decisiones clave. Sus declaraciones coincidían con documentos incautados en el despacho de Mariana Soria, lo que reforzaba la credibilidad de sus confesiones. Según Soto, la red funcionaba bajo un esquema meticuloso. 1. Los cárteles entregaban dinero a través de empresas fachada. 2. Soto recibía los recursos y los distribuía a los jueces en sobres o transferencias encubiertas. 3. Los jueces dictaban resoluciones favorables, garantizando impunidad a los criminales. 4. Los políticos intervenían solo en casos estratégicos, asegurando que no hubiera repercusiones mediáticas. Era un sistema aceitado en el que cada pieza cumplía un rol específico, con Soto como garante de que todo funcionara sin fallas. Las confesiones de Soto cayeron como un terremoto en el país. La lista de jueces implicados comenzó a circular en medios, aunque de manera extraoficial.
La ciudadanía, indignada, exigía castigos ejemplares, mientras que dentro de los tribunales se desataba un ambiente de paranoia y desconfianza. Los políticos aludidos, por su parte, negaban cualquier vínculo, pero la magnitud de los señalamientos hacía imposible ignorarlos. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch confirmó que las declaraciones de Soto estaban siendo corroboradas con pruebas documentales y que pronto habría más detenciones. Su mensaje fue directo: lo que hemos descubierto no es un caso aislado. Es una estructura criminal incrustada en el Poder Judicial. Este es solo el principio. Las confesiones de Soto no solo destapaban la red de corrupción más grande en años, sino que abrían un camino peligroso. Cada nombre revelado significaba enfrentarse a intereses poderosos que harían lo imposible por silenciar la verdad. Las confesiones de Leo Soto no tardaron en desatar un caos institucional. La lista de jueces y magistrados corruptos que entregó bajo custodia comenzó a filtrarse en medios nacionales, generando un ambiente de desconfianza sin precedentes en el sistema judicial mexicano. En cuestión de días, varios jueces implicados pidieron licencia o se ampararon para evitar ser detenidos. Las sesiones en tribunales se convirtieron en un campo de tensión, donde cada funcionario era observado con sospecha. La ciudadanía, harta de años de impunidad, exigía que los señalados fueran removidos de inmediato. Los titulares eran demoledores. La justicia en jaque, red de corrupción alcanza a magistrados en activo. Confesiones de Soto destapan el mayor escándalo judicial en décadas. El Congreso convocó a sesiones extraordinarias para discutir reformas urgentes. Algunos legisladores proponían crear un consejo independiente que supervisara al Poder Judicial, mientras otros pedían la renuncia inmediata de magistrados vinculados. La polarización era evidente: mientras un sector veía en el caso una oportunidad histórica para depurar las instituciones, otro lo consideraba un ataque directo al equilibrio de poderes. El escándalo no se quedó en México. Organismos internacionales de derechos humanos y agencias de cooperación comenzaron a emitir comunicados. Estados Unidos, preocupado por el impacto en la lucha conjunta contra el narcotráfico, pidió garantías de transparencia en los procesos. La Unión Europea, por su parte, señaló que el caso representaba una oportunidad única para demostrar que México estaba dispuesto a enfrentar la corrupción estructural. En este punto de la historia, cuando la indignación social era imparable y la presión internacional crecía, quiero recordarte algo fundamental: tu apoyo es clave para que sigamos revelando estas historias. Dale like a este video y suscríbete al canal. Cada interacción tuya nos ayuda a que más personas conozcan la verdad detrás de casos que muchos preferirían mantener ocultos. Mientras tanto, Harfuch reafirmaba su postura: las confesiones de Soto no podían quedar en papel, debían traducirse en procesos reales. El país entero observaba cómo la red de corrupción se desmoronaba lentamente, dejando al descubierto que el problema no era un juez ni un cártel en específico, sino una estructura contaminada hasta la médula. El arresto de la jueza Soria fue impactante. La captura de Soto, histórica. Pero lo que vino después era aún más decisivo: transformar la indignación en cambios concretos para que la justicia dejara de ser rehén del dinero y el poder. Las confesiones de Leo Soto no quedaron en palabras, fueron el detonante de una serie de acciones que sacudieron a las instituciones mexicanas. Cada nombre señalado fue seguido de operativos, citatorios y cateos que, poco a poco, iban confirmando la magnitud de la red de corrupción. En menos de un mes, fueron arrestados 4 jueces en activo y 2 magistrados retirados vinculados directamente con resoluciones favorables a Capós. Entre ellos se encontraba un juez que había liberado, en menos de 72 horas, a un operador financiero del narco detenido con pruebas irrefutables. Los cateos también dieron con propiedades lujosas, autos de alta gama y cuentas millonarias imposibles de justificar con sus salarios. Cada detención aumentaba la tensión dentro del sistema judicial. Los pasillos de los tribunales se llenaron de rumores: ¿quién sería el siguiente? Funcionarios que durante años se habían sentido intocables comenzaron a mostrar nerviosismo. Algunos solicitaron vacaciones prolongadas, otros pidieron traslados a juzgados menores, buscando pasar desapercibidos. El miedo era evidente: la caída de Soto había roto la falsa seguridad de que los intocables podían seguir actuando en las sombras. En medio de la tormenta, Omar García Harfuch se consolidó como la figura central de la operación. No solo encabezaba los operativos, también se convirtió en el rostro público de la lucha contra la corrupción.
En entrevistas y conferencias de prensa, Arfuch insistía en que este no era un ataque contra el poder judicial en sí, sino contra quienes lo habían corrompido. La justicia no está en juicio. Lo que está en juicio son los corruptos que la han vendido al crimen. La ciudadanía, que había seguido cada paso del caso con indignación, comenzó a volcar su apoyo hacia la figura de Arfuch. Para muchos, representaba la esperanza de que, por primera vez, se enfrentara de manera frontal a la corrupción estructural. Las encuestas mostraban un repunte en la confianza hacia las instituciones de seguridad, aunque con una advertencia clara: esa confianza dependería de que los procesos llegaran hasta las últimas consecuencias. El miedo dentro de los tribunales, las nuevas detenciones y la firmeza de Arfuch habían generado un efecto inédito. Por primera vez en décadas, se percibía que la justicia podía empezar a limpiar sus propias entrañas. Pero lo que nadie imaginaba era que aún faltaban revelaciones mucho más profundas. Soto no había contado todo, y sus siguientes declaraciones pondrían en jaque no solo al sistema judicial, sino al propio equilibrio político del país. Cuando parecía que Leo Soto ya había revelado lo suficiente para cimbrar al sistema judicial, sus siguientes declaraciones llevaron la crisis a un nivel completamente distinto. Bajo custodia, y protegido por un esquema especial de seguridad, Soto decidió hablar sobre los vínculos directos entre el crimen organizado y figuras políticas de alto nivel. Entre sus confesiones, mencionó reuniones privadas en residencias de lujo donde capos y políticos negociaban favores judiciales, contratos públicos y protección a cambio de financiamiento electoral. Señaló a al menos 2 gobernadores en funciones, un exsecretario federal y varios legisladores que, según él, habían recibido dinero para garantizar que las redes de corrupción siguieran operando sin obstáculos. Las declaraciones incluían fechas, lugares y hasta nombres de intermediarios que facilitaban los encuentros. Para respaldar sus palabras, Soto proporcionó copias de transferencias, correos electrónicos y grabaciones encriptadas que llevaba años acumulando como seguro de vida. El material mostraba con claridad cómo políticos de alto nivel recibían recursos disfrazados de donaciones o asesorías. Algunos documentos eran tan comprometedores que los investigadores se sorprendieron de que nunca hubieran salido a la luz. Soto lo explicó con una frase lapidaria: yo era el guardián de esos secretos. Si me tocaban, todo esto explotaba. Cuando las primeras filtraciones llegaron a los medios, el país se paralizó. Los titulares eran explosivos. Gobernadores señalados por vínculos con el narco. El intermediario Leo Soto hunde a la clase política. Corrupción estructural, la política bajo investigación. Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos políticos acusaban un complot en su contra, otros pedían investigaciones inmediatas. La polarización aumentó al máximo, con debates encendidos en televisión y foros públicos. Las revelaciones también atrajeron la atención de organismos internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea pidieron explicaciones formales, preocupados por el nivel de infiltración del narco en las estructuras políticas mexicanas. La presión no era solo moral, también estratégica. La cooperación bilateral en seguridad dependía ahora de la credibilidad del gobierno para procesar estos casos. En este escenario, Arfuch se convirtió en el vocero de la transparencia. Con tono firme, reconoció la gravedad de las declaraciones y aseguró que ningún político, por poderoso que fuera, quedaría fuera del alcance de la ley. Su postura lo consolidó aún más como figura central de la lucha contra la corrupción, pero también lo colocó en el ojo de un huracán político donde las alianzas y las traiciones se movían con la misma rapidez que las revelaciones de Soto. El país estaba al borde de una crisis histórica. Lo que había comenzado con la captura de una jueza corrupta ahora amenazaba con reconfigurar el mapa político completo. Las confesiones de Leo Soto sobre vínculos directos entre capos y políticos de alto nivel desataron un vendaval en el país. Lo que hasta entonces parecía un caso judicial se transformó en una tormenta política capaz de sacudir al gobierno y a las instituciones democráticas. Los primeros en reaccionar fueron los gobernadores mencionados en las declaraciones. En conferencias de prensa transmitidas en cadena local, se declararon víctimas de una guerra sucia, y acusaron a Soto de inventar acusaciones para obtener beneficios judiciales. Uno de ellos incluso organizó un acto público rodeado de simpatizantes, asegurando que jamás había pactado con criminales y acusando a Arfuch de intentar desestabilizar al país desde las sombras. Los legisladores señalados también buscaron defenderse.
Algunos presentaron documentos financieros como prueba de transparencia, aunque la opinión pública los recibió con desconfianza. El secretario federal implicado guardó silencio, alimentando las sospechas de su culpabilidad. Los noticieros, programas de opinión y redes sociales se inundaron de discusiones. Para unos, las declaraciones de Soto eran la prueba definitiva de lo que siempre se había sospechado: la política mexicana estaba infiltrada hasta la médula por el narco. Para otros, era necesario esperar a que la fiscalía confirmara con pruebas judiciales cada señalamiento. Los foros televisivos mostraban a analistas divididos, pero coincidían en algo: el país estaba entrando en una crisis institucional sin precedentes. Mientras la clase política se defendía, la sociedad mexicana reaccionó con indignación y movilización. Marchas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reunieron a miles de ciudadanos con pancartas que decían: "No más narcopolítica. Que caigan todos, caiga quien caiga. La corrupción también mata". Las redes sociales amplificaron el descontento, y hashtags como #narcopolítica fuera y #justicia sin miedo se volvieron tendencia. El sentimiento general era claro: la población no aceptaría que el caso terminara en un simple escándalo mediático. La presión internacional también aumentaba. Medios extranjeros comenzaron a publicar reportajes donde señalaban que México enfrentaba no solo una guerra contra el narco, sino contra la corrupción incrustada en las entrañas del Estado. La narrativa de narcoestado volvió a aparecer en portadas internacionales, dañando la imagen del país en el extranjero. En medio de todo, Omar García Harfuch aparecía como figura de confianza para la ciudadanía, pero también como blanco de campañas de desprestigio impulsadas por los políticos señalados. Recibió amenazas, intentos de desacreditar su trabajo y presiones para frenar la investigación. Su respuesta fue clara: la justicia no se negocia. El pueblo merece saber la verdad. El caso había dejado de ser judicial y político para convertirse en un asunto de dignidad nacional. Con el país en medio de una tormenta política y social, la investigación sobre los vínculos revelados por Leo Soto dio un giro inesperado. La cooperación internacional comenzó a jugar un papel central. La magnitud de las pruebas, que involucraban transferencias bancarias en el extranjero y reuniones en países vecinos, hizo inevitable que México abriera las puertas a agencias internacionales. Estados Unidos, a través de la DEA y el Departamento del Tesoro, ofreció colaborar en el rastreo de recursos financieros vinculados a políticos y jueces. Al mismo tiempo, la Unión Europea manifestó disposición para compartir información sobre empresas fachada registradas en paraísos fiscales. Esta cooperación fortaleció el caso y, al mismo tiempo, elevó la presión sobre las autoridades mexicanas. Ahora había ojos extranjeros vigilando cada movimiento. El riesgo de represalias aumentó de manera exponencial. Las autoridades desplegaron un esquema de seguridad especial para proteger a testigos clave, fiscales y al propio Harfuch. Vehículos blindados y traslados en convoy. Intervenciones preventivas contra posibles atentados. Vigilancia reforzada en oficinas y domicilios de quienes manejaban información delicada. Los rumores de que grupos criminales planeaban un ataque masivo para silenciar el caso circulaban en los pasillos de seguridad. El clima era de máxima alerta. La ciudadanía vivía con tensión cada nueva revelación. Las conversaciones en la calle, en los medios y en redes sociales giraban en torno a un mismo tema: ¿hasta dónde llegaba la red de corrupción? Las filtraciones constantes mantenían al público expectante. Un día se hablaba de nuevos jueces en la lista, al siguiente de empresarios vinculados, y luego de gobernadores en la mira. La incertidumbre era total. Mientras tanto, la narrativa internacional pintaba a México como un país en una encrucijada histórica: o se enfrentaba de frente a la corrupción, o confirmaba las sospechas de ser un narcoestado. Los editoriales en medios extranjeros subrayaban la valentía de exponer a personajes tan poderosos, pero advertían que el desenlace marcaría el rumbo de la relación entre el Estado y el crimen. En este escenario, Omar García Harfuch se convirtió en el símbolo de resistencia institucional. Su rostro aparecía en portadas internacionales, descrito como el hombre que desafía a la corrupción estructural en México. Sus palabras eran seguidas con atención: el caso no se detendrá. Con o sin apoyo político, iremos hasta el final. El país estaba en vilo, atrapado en un clima de tensión donde la verdad comenzaba a abrirse paso,
pero donde también aumentaban los riesgos de un contraataque brutal de quienes se veían acorralados. Con la presión social al máximo y la cooperación internacional estrechando el cerco, los políticos y empresarios señalados por Leo Soto comenzaron a fracturarse. Lo que alguna vez fue una red sólida de protección mutua se convirtió en un campo de traiciones, pactos secretos y movimientos desesperados para escapar de la justicia. Algunos de los implicados buscaron acuerdos discretos con la fiscalía. Ofrecieron información sobre otros funcionarios y detalles de operaciones financieras a cambio de reducciones en sus posibles condenas. Varios de estos colaboradores entregaron datos clave sobre empresas fantasma y cuentas en el extranjero que hasta entonces permanecían ocultas. Estas negociaciones no solo debilitaron la red, también sembraron un ambiente de paranoia entre los señalados. Nadie sabía quién podía estar entregando a quién. Otros optaron por la fuga. Aviones privados despegaron rumbo a Centroamérica y Europa, llevando consigo a empresarios y exfuncionarios que intentaban refugiarse en países sin tratados de extradición. Sin embargo, la cooperación internacional permitió rastrear varios de estos movimientos, logrando que algunos fueran detenidos en aeropuertos antes de abandonar el continente. Las imágenes de políticos esposados en aeropuertos internacionales se convirtieron en símbolo del derrumbe de la impunidad. Hubo también quienes eligieron traicionar a sus antiguos aliados para salvarse. Filtraron documentos a la prensa, compartieron grabaciones con la fiscalía y, en algunos casos, organizaron conferencias públicas denunciando a sus colegas. Estas traiciones aumentaron la crisis mediática, cada nuevo testimonio revelaba nombres más grandes, alimentando la percepción de que la corrupción no tenía límites. Las instituciones, golpeadas por la oleada de escándalos, enfrentaban un desgaste sin precedentes. El Poder Judicial vivía una guerra interna, jueces que exigían limpieza total contra otros que buscaban aferrarse al cargo. En el Congreso, las sesiones se convirtieron en campos de batalla donde cada bancada se acusaba mutuamente de proteger a criminales. En medio de la fractura de las élites, Omar García Harfuch mantuvo la misma postura: ningún pacto nos detendrá. Si alguien cree que entregando a sus aliados puede comprar impunidad, se equivoca. Todos responderán ante la justicia. Su firmeza lo convirtió en figura central no solo para México, sino para la comunidad internacional que veía en este caso una prueba de fuego para la democracia del país. El efecto dominó ya era imparable: cada fuga, cada traición y cada pacto roto debilitaba más la red que durante años había protegido al crimen organizado desde las instituciones. Con decenas de políticos, jueces y empresarios señalados, la Fiscalía decidió consolidar todos los expedientes en un proceso sin precedentes, un megajuicio que pondría en el banquillo a la red de corrupción más grande jamás expuesta en México. El reto era monumental. Se trataba de integrar pruebas de múltiples frentes. Transferencias bancarias rastreadas con apoyo internacional. Testimonios de funcionarios arrepentidos y testigos protegidos. Documentos encontrados en el despacho de Mariana Soria. Confesiones de Leo Soto, respaldadas por audios y correos encriptados. El expediente final abarcaba miles de páginas y revelaba con detalle cómo el crimen organizado había comprado jueces, financiado campañas políticas y controlado instituciones enteras. El anuncio del megajuicio fue recibido como un parteaguas histórico. Para millones de ciudadanos, era la primera vez que se veía al Estado enfrentarse de manera frontal a las élites que habían operado con impunidad durante décadas. En las calles, colectivos y ciudadanos celebraban con pancartas que decían: por fin, todos ante la justicia. México despierta contra la corrupción. El caso no solo captaba la atención nacional. Agencias extranjeras, organismos internacionales y medios globales seguían cada detalle. La narrativa era clara: si México lograba llevar a juicio a jueces, gobernadores y empresarios corruptos, demostraría que podía romper con el estigma del narcoestado. El mundo esperaba el desenlace como prueba de la voluntad real de transformar el sistema. El inicio del proceso generó un clima de máxima tensión. Hubo amenazas contra fiscales y jueces encargados del caso, intentos de soborno y hasta rumores de complots para frenar el juicio. La seguridad en las audiencias fue reforzada con unidades tácticas, cercos policíacos y protocolos internacionales de protección. Nadie podía arriesgar que un caso de tal magnitud se desplomara por presiones externas. Cada audiencia era seguida en tiempo real por miles de ciudadanos a través de transmisiones en línea y resúmenes en noticieros.
Los fragmentos más tensos se viralizaban en redes sociales, donde la gente discutía como si se tratara de un partido de fútbol. Las calles se llenaron de pintas con frases como: "Que no lo suelten. La justicia no se negocia. Soto habló, ahora que paguen todos". Los observadores internacionales enviaron reportes periódicos donde destacaban la solidez del proceso y la valentía de los fiscales. Sin embargo, también advertían del riesgo constante de sabotaje desde dentro. La imagen de México estaba en juego, y el mundo seguía cada detalle con lupa. Libro abierto. Arfuch, referente moral. Aunque su papel formal era de testigo, Arfuch se convirtió en una figura moral dentro del juicio. Su sola presencia recordaba a todos que el caso había iniciado con un acto de firmeza y valentía. En varias ocasiones, su testimonio fue citado como prueba de la conexión directa entre las resoluciones corruptas y los beneficios obtenidos por el narco. El juicio avanzaba con tensión máxima. Cada sesión podía significar un paso hacia la justicia o un retroceso hacia la impunidad. Y el pueblo mexicano, con esperanza y miedo a la vez, no quitaba la mirada del banquillo de los acusados. El megajuicio alcanzó un punto de no retorno cuando los fiscales presentaron las pruebas más contundentes. Ya no se trataba de rumores ni de testimonios cuestionables, eran documentos, grabaciones y rastros financieros imposibles de refutar. Expertos en ciberseguridad lograron desencriptar cientos de correos electrónicos encontrados en la computadora de Mariana Soria y en los servidores usados por Leo Soto. En ellos aparecían comunicaciones directas entre jueces y operadores criminales, instrucciones para extraviar, pruebas, órdenes de liberar a detenidos y hasta tarifas exactas por cada resolución. Los correos incluían nombres, fechas y montos, detallando cómo funcionaba el negocio de la impunidad. Una de las pruebas más impactantes fueron grabaciones obtenidas por la cooperación internacional. En ellas se escuchaba a políticos de alto nivel discutiendo con intermediarios sobre cómo financiar campañas a cambio de favores judiciales. Las voces fueron autenticadas por peritos, eliminando cualquier posibilidad de manipulación. El país entero escuchó fragmentos de esos audios en noticieros, quedando en shock ante la crudeza de la corrupción. Los fiscales también presentaron un entramado de transferencias internacionales que demostraban cómo millones de dólares eran lavados a través de empresas fantasma en Panamá, España y Estados Unidos. Cada operación estaba vinculada a políticos y empresarios que ahora se sentaban en el banquillo, incapaces de justificar fortunas que superaban por mucho sus ingresos oficiales. El efecto fue inmediato. La sociedad, que había seguido el juicio con escepticismo, ahora veía con claridad cómo funcionaba el sistema corrupto. En redes sociales, los fragmentos de correos y grabaciones se viralizaron, generando indignación masiva. En las calles, la gente organizó vigilias y protestas frente a tribunales, exigiendo condenas ejemplares. El pueblo había visto con sus propios ojos lo que siempre sospechó, que la justicia había sido un negocio manejado por unos cuantos. Los acusados, que al inicio del juicio se mostraban confiados, comenzaron a quebrarse. Algunos guardaron silencio absoluto, otros intentaron desacreditar las pruebas, pero la evidencia era demasiado sólida. Las imágenes de exgobernadores y jueces cabizbajos, incapaces de responder a las pruebas en su contra, se convirtieron en símbolo de una nueva etapa. Por primera vez, los intocables parecían realmente derrotados. El juicio ya no era solo un proceso legal, se había transformado en un acto de catarsis colectiva, donde un país entero veía cómo sus verdugos eran puestos frente a la verdad. Tras meses de audiencias, pruebas demoledoras y testimonios que sacudieron al país, el megajuicio entró en su fase más decisiva, los alegatos finales. Era el momento en que fiscales y defensores desplegarían sus últimos argumentos antes de que el tribunal emitiera un veredicto histórico. Los fiscales comenzaron con un discurso firme, repasando los elementos clave del caso. Los correos encriptados que mostraban órdenes directas de liberar a criminales. Las grabaciones donde políticos negociaban protección a cambio de dinero. Los rastros financieros internacionales que probaban el lavado de millones de dólares. Su mensaje fue categórico: la corrupción no es un error aislado, es un sistema que aquí hemos probado con pruebas irrefutables. Hoy, este tribunal tiene la oportunidad de marcar el inicio de una nueva era en la justicia mexicana. Los abogados de los acusados desplegaron su estrategia con agresividad. Alegaron que las pruebas habían sido obtenidas con ayuda extranjera y que eso vulneraba la soberanía del país.
Intentaron desacreditar a Soto, describiéndolo como un criminal que buscaba reducir su condena a costa de destruir reputaciones. Algunos incluso intentaron recurrir a argumentos emocionales, presentando a los acusados como víctimas de una persecución política. Los magistrados escucharon cada palabra con atención, pero sin mostrar señales de inclinarse hacia un lado u otro. Su silencio alimentaba la tensión en la sala y en todo el país. Cada frase de los alegatos finales era replicada en medios y redes sociales, donde millones discutían en tiempo real. La expectativa era enorme. En plazas públicas de varias ciudades, pantallas gigantes transmitían fragmentos de los alegatos. La gente aplaudía a los fiscales y abucheaba a los defensores. Los hashtags #veredicto histórico y #justicia para México dominaron las redes, mientras analistas internacionales aseguraban que el resultado marcaría la percepción global sobre la capacidad de México para enfrentar la corrupción. La sala del tribunal parecía contener la respiración del país entero. Nadie sabía cuál sería la decisión final, pero todos entendían que lo que estaba en juego no eran solo las condenas de unos cuantos, sino la credibilidad del sistema judicial mexicano. El clima era eléctrico, México se preparaba para escuchar una sentencia que podía cambiarlo todo. Después de semanas de alegatos finales y de un ambiente cargado de tensión, llegó el día más esperado, la lectura del veredicto del megajuicio. El país entero estaba pendiente. Desde las salas del tribunal hasta los hogares más lejanos, millones aguardaban para saber si, por primera vez en la historia, los poderosos serían condenados por vender la justicia al crimen organizado. El Tribunal Especial, integrado por magistrados de intachable trayectoria, tomó asiento frente a la sala abarrotada. La presidenta del tribunal, con voz solemne, inició la lectura de la sentencia. Uno a uno, fueron desglosados los casos de los acusados. 12 gobernadores, culpables de delincuencia organizada y lavado de dinero. Varios jueces en funciones, culpables de cohecho, encubrimiento y obstrucción de la justicia. Empresarios y operadores financieros, culpables de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las condenas variaron entre 25 y 45 años de prisión, además de la confiscación de bienes millonarios y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El momento fue histórico. Los acusados, que meses antes eran vistos como intocables, escuchaban cabizbajos mientras el tribunal pronunciaba su destino. Algunos rompieron en lágrimas, otros se hundieron en un silencio resignado. Del otro lado, los fiscales y las víctimas indirectas aplaudieron discretamente. Afuera, en las plazas públicas, estallaron gritos de alegría y aplausos cuando se transmitieron las primeras condenas. La noticia recorrió México en segundos. En redes sociales, los hashtags #histórico y #justicia ganó se volvieron tendencia. Para millones de ciudadanos, la sentencia representaba mucho más que castigar a unos cuantos, era la prueba de que el país podía enfrentar a la corrupción desde sus entrañas. Las imágenes de exgobernadores, jueces y empresarios saliendo esposados del tribunal se volvieron símbolo de un cambio que muchos pensaban imposible. La comunidad internacional celebró el fallo como un hito. Periódicos como The Guardian, Le Monde y El País describieron el veredicto como la mayor victoria contra la corrupción judicial en América Latina en décadas. Agencias de cooperación anunciaron apoyo económico y técnico para fortalecer el sistema judicial mexicano, convencidos de que este proceso podía marcar un nuevo camino para la región. Tras el veredicto, Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa. Con tono firme, declaró: "Hoy México ha demostrado que la justicia no se negocia. Este no es el final, es apenas el inicio de una lucha más grande para limpiar nuestras instituciones". Sus palabras se convirtieron en eco de un sentimiento colectivo, la certeza de que la corrupción puede ser enfrentada, y de que incluso los más poderosos pueden caer cuando la sociedad exige justicia. El megajuicio contra jueces, políticos y empresarios corruptos no fue solo un proceso judicial, se convirtió en un símbolo de esperanza y en un parteaguas para la historia reciente de México. Por primera vez en décadas, millones de mexicanos sintieron que la justicia podía funcionar. La captura de Mariana Soria, la confesión de Leo Soto y las sentencias contra figuras intocables demostraron que los muros de la impunidad podían caer cuando la verdad se imponía. La sociedad, que durante años había visto cómo la corrupción destruía la confianza en las instituciones, ahora encontraba un motivo para creer en un cambio real. El caso obligó a implementar reformas urgentes.
Un Consejo Ciudadano de Vigilancia Judicial para supervisar sentencias. Protocolos estrictos contra conflictos de interés. Auditorías internacionales periódicas en el Poder Judicial. Estas medidas no erradicaron la corrupción de un día para otro, pero marcaron el inicio de una transformación estructural. El desenlace envió una advertencia contundente: ningún político, juez o empresario podía sentirse intocable. La captura de Soto y la condena de sus cómplices dejaron claro que el poder del crimen no podía sostenerse indefinidamente si la sociedad y las instituciones actuaban con firmeza. Omar García Harfuch emergió como el rostro de esta lucha. Su decisión de detener a una jueza en vivo, su empeño en capturar a Soto y su firmeza frente a las presiones políticas lo convirtieron en referente de la resistencia contra la corrupción. Para muchos, simbolizó la posibilidad de que México podía tener líderes dispuestos a enfrentar a la impunidad sin titubeos. El caso de Mariana Soria y Leo Soto no fue solo un escándalo judicial, fue una lección histórica: la corrupción es poderosa, pero no invencible. Lo que empezó como el arresto de una jueza terminó destapando un sistema podrido y dándole al país una oportunidad única para empezar de nuevo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este caso marcará un cambio profundo en México o será recordado solo como un episodio aislado? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también es parte de esta lucha. Antes de irte, recuerda: dale like a este video. Suscríbete al canal. Y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos reportajes. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la impunidad.